UCI. Ya estamos en el tercer día de este emocionante Congreso de la Comunicación Interna, en el que convergen no solo el conocimiento y las experiencias, sino también la participación activa de ustedes como los principales motivadores de cada experto que generosamente se han ido presentando en cada actividad que nos han orientado a raíz de la declaratoria de la pandemia COVID-19. Y es nuestra aspiración desde este encuentro contribuir en esa nueva visión que demanda la comunicación interna. Soy María Camila Carrillo, comunicadora social, periodista, cofundadora de la agencia e-commerce, comunicación y marketing, consultora y conferencista especialista en comunicación y mercadeo. Y es para mí un honor, un placer, desde Barranquilla, acompañarlos en esta tercera jornada. Queremos recordarles que esta quinta edición del CONCIN 2020 es organizada por Diálogo UCI con el apoyo de nuestros aliados estratégicos, Asociación Argentina de Comunicación Interna, Asociación de Consultores y Agencias de Comunicación Interna de Argentina, Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna, Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación, AFACOM, ALAR Venezuela, Asociación Mexicana de Comunicación, AMCO, Asociación Paraguaya de Comunicación Interna, Asociación Peruana de Comunicación Interna, APESI, Asociación Uruguaya de Comunicación Organizacional, Asociación Uruguaya de Comunicación Interna, AUDESI, BW Consultores, Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, SECOR, CINTE, Consejo Colombiano de Comunicación Interna, Consultora e-commerce, CONEVE, Diario La Nación de Paraguay, Entendimiento, Escuela de Comunicación e Imagen, ESI, Federación Iberoamericana de Comunicación Interna, FIDESI, Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC, Función SEC Consultores, Fundación Cátedra Abierta de Relaciones Públicas, FUNCAR, Human Consulting Consultores, Ideas Multiculturales de Comunicación, Consultores también, Internal Comunicación, Consultora Redacta, Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, REDIR, Sociedad Chilena de Comunicación Interna, Tácticas y Estrategia Consultora, Talentos Reunidos Consultora también, Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, Vector C, que también es una consultora, Programa Relacionate Venezuela, Mayra Godoy, Programa Esta es tu casa, Karina Espirosa, ONTV, Leti Vázquez de News Global del Colegio de Periodistas de Venezuela y Yani Rincón Quintero, consultores y asociados. Deseamos que nos cuenten desde dónde se están conectando y que paso a paso nos vayan comentando cómo están viviendo el Congreso, compartiendo en redes sociales con los hashtags numeral Diálogo UCI, numeral CONCIN 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogo UCI. Les animamos a compartir sus fotografías, las frases que más les impacten y nos comenten desde dónde se conectan. A continuación, iniciamos un ciclo de 4 webinars y posteriormente tendremos un panel de expertos con el cual cerraremos la tercera jornada de este 5º Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Una nueva visión para liderar la estrategia, inspirar el cambio y actuar con flexibilidad y resiliencia. A continuación tendremos el webinar Comunicación Interna en las MIPYMES, cómo superar el disenso, el cual estará a cargo de Cecil Changoya, mexicana, directora de Human Tone Home Consulting y directora de la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica México, docente universitaria y de posgrados en Comunicación Estratégica, Universidad La Salle, México. Universidad de Anáhuac, México, Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, Universidad de Azán en Perú, coach y asesora corporativa en liderazgo y comunicación organizacional. Miembro del Team Diálogo UCI en este 2020. Dejo con ustedes a Cecil Changoya
no sin antes invitarles a usar el chat de transmisión en vivo para dejar sus comentarios y preguntas y usar los hashtags numeral diálogo CI, numeral Consim 2020, numeral día CI, numeral 7 años diálogo CI y numeral CI Pymes para esta disertación. Hola, muchas gracias, María, por esta presentación que has hecho. Voy a permitirme compartir la pantalla para poder transmitir la presentación. Bueno, pues estoy muy honrada de esta invitación que me han hecho al Consim 2020, muy agradecida también con diferentes instituciones y personas. Me voy a permitir iniciar con estos breves agradecimientos. Primero que todo a Janine Rincón, la organizadora y coordinadora principal de este Consim, a quien siempre le he dicho que admiro por su arduo trabajo, porque es una mujer de verdad admirable, organizada, ecuánime en todo momento, amable, una gran persona. Gracias, Janine. También al team, por supuesto, Diálogo UCI, que siempre están haciendo sentir en casa a todos los participantes del Consim, y también, por supuesto, a FISEC y a CINTE, que son las casas en donde desarrollamos la nueva teoría estratégica. A mi queridísimo equipo DIRCOM México, muchísimas gracias por el apoyo y por la fortaleza que da estar juntos. A mi team DIRCOM específicamente, vamos juntos. Gracias por acompañarme hoy. A la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, a mis alumnos que me acompañan de la UNIVAS, de la Universidad La Salle, Oaxaca, y de ESAN, Perú. Muchas gracias. Para entrar en contexto, quisiera hablarles que nosotros actualmente, no solo en las MIPYMES, en todas las organizaciones y a nivel comunicacional, como estudiosos de la comunicación, vivimos en una patología del saber. Esto quiere decir que los saberes se han enfermado en las últimas épocas. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una necesidad impresionante de simplificar y de facilitar todo. En la vorágine de la información a mano, esta es una patología. También tenemos grandes disyuntivas entre qué es lo filosófico y qué es lo científico, es decir, no hay acuerdos y pareciera que filosofía y ciencia se desprecian mutuamente. Bueno, pues queremos siempre tender a la reducción de lo complejo a lo simple. Queremos usualmente todo simplificado. Dame la fórmula para hacer una estrategia, dame la fórmula para diseñar un objetivo, dame la fórmula para una mejor comunicación interna. Entonces, esta mirada de lo complejo, pues también es una necesidad actual, es una patología en la parte del saber. Por supuesto, la saturación de información, pero eso no es lo peor, sino que no analizamos lo que vemos u oímos. Incluso a veces, a nivel interno, a nivel humano, las personas están tratando de comunicar algo y nosotros, al parecer, no podemos traducir, no podemos hacer empatía, no podemos comprender esos mensajes que suceden dentro de la organización. Voy a iniciar con esto porque es importante decirles que la comunicación, como dice Jesús Galindo, un teórico de la comunicación estratégica y la comunicología, nos cuesta trabajo distinguir entre lo que es dato y acción. La información es dato, la información está contenida en emails, en chats de WhatsApp, en manuales, en folletos, en publicidad impresa, gráfica. Esa es dato, es información. Y la comunicación es acción. Es el actuar, es comunicar, ¿sí? El actuar es correlacionar, co-construir, comprender mutuamente. Entonces inicio con esto y hablando, por supuesto,
de las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas que, como cualquier otra organización, pues tenemos que atender desde la comunicación a un entramado al entramado del contexto, al entramado de la situación, que son pues los recursos, el clima organizacional que se genera, la cultura organizacional que se vive, ¿sí? La estructura jerárquica, la estructura corporativa de la cual no podemos aún prescindir para estudiar a la organización, desde la estructura que es importante. Por supuesto, el liderazgo, porque la función del líder en las organizaciones es definitivamente relevante. Y bueno, todo esto, como muchos de mis colegas, admirados colegas, han pasado por este foro, diciendo el ser humano debe ser el centro, el eje de la mirada organizacional. El ser humano debe ser el centro de la estrategia. Se dice fácil, pero nosotros venimos de una cultura en donde el ser humano es un ser racional todavía, un ser visto como reemplazable, sobre todo en las MIPYMES, en donde hay un ser humano, sí, que es productivo y por eso es importante. Pero cuando hablamos del ser humano como el eje de la estrategia en la MIPYME o en la organización, hablamos de un ser humano relacional que se vincula y sobre todo que tiene el arma más poderosa, que es la comunicación. Fíjense bien, para que nosotros podamos mirar al ser humano dentro de la organización como un ser humano relacional que se vincula, que se comunica, pues han tenido que pasar más de 100 años para comprenderlo así. Empezando por decirles que todos sabemos que las teorías abuelitas, ¿sí? Que son las que dieron las bases a la comunicación organizacional, a la comunicación interna y a su estudio, por supuesto, fueron las teorías de la administración científica. Nos remontamos 100 años atrás con estos teóricos que en su momento, hace 100 años, fueron revolucionarios con sus postulados y propuestas. Estoy hablando de la teoría de la burocracia de Max Weber, de Frederick Taylor, por supuesto, con sus postulados de la administración científica, Henry Fayol con sus postulados de los principios del management. El management no sería como ahora lo conocemos, tan dinámico, tan enfocado en las relaciones humanas, si no hubiéramos tenido los postulados primeros de Henry Fayol hace 100 años. ¿Qué pasaba con estos teóricos que miraban a las organizaciones desde el eje de la administración y del control? Bueno, ellos nos dejan la herencia de la estructura organizacional para poder ahora hablar de comunicación interna en todas las organizaciones, en micro, pequeñas, medianas empresas. Pero esta era la única visión que ellos tenían, el control, la capacitación, el ser humano racional, el ser humano prescindible en la empresa, el ser humano que no era un portavoz, que no tenía, digamos, un colaborador en una fábrica, pues no tenía voz y voto, solamente tenía responsabilidades y funciones y tenía que responder a diversas jerarquías. Entonces recordemos a estos abuelitos, bisabuelitos de la comunicación interna para poder adentrarnos en el mundo de la comunicación interna de la MIPYME. ¿Qué pensaría Max Weber si resucitara y viniera a ver que de repente estamos utilizando en algunas, sobre todo en algunas medianas empresas, técnicas de burocracia, es decir, de solo hacer una función a la vez y no hacer nada más, de colaboradores que de repente, aún viendo las crisis empresariales, se sindicalizan para conservar sus empleos, lo cual no estoy diciendo que sea malo, pero que al sindicalizarse se abocan únicamente a las funciones que ellos tienen dadas. Entonces yo creo que Max Weber diría, no, ¿cómo están aplicando eso 100 años después? Bueno, pues resulta que 100 años después, 2020, esto sucede
tratar de implementar en la práctica las teorías de hace 100 años, es decir, jerarquías rígidas, jerarquías inflexibles, en donde el jefe tiene que ser admirado, vangloriado, en donde no se le lleva la contraria, y eso es muy típico aún tristemente en nuestras culturas latinoamericanas. 100 años han pasado para que se hable de nuevos postulados frescos, innovadores dentro de la comunicación y para la comunicación. Hoy hablamos de nueva teoría estratégica. La nueva teoría estratégica se ha gestado con fuerza en los últimos 20 años y estamos hablando de nuevas propuestas para mirar a la organización, para estudiar a la comunicación como parte de la estrategia. La comunicación es parte de la estrategia corporativa, no es una cuestión aparte, no es una cuestión ajena, ¿sí? Es parte de ella. Y tenemos a estos nuevos teóricos, al profesor Rafael Alberto Pérez, que recientemente partió, nos dejó. Y bueno, él con sus postulados de estrategias de comunicación nos da esta nueva mirada fresca y posible de hacer estrategias de comunicación con nuestras habilidades. Cualquiera puede hacer estrategias de comunicación y nos da en sus libros grandes secretos para poder armarlas con nuestras propias habilidades. La profesora Sandra Mazzoni, que nos habla de una nueva comunicación posible con sus postulados de la comunicación en activa. El profesor Raúl Herrera, que hace énfasis en el homo relatio, en el hombre relacional en sus textos. El profesor Octavio Islas, que también fue panelista de este CONCIN 2020, con sus postulados del Stratecom, que es la evolución del DIRCOM. Por supuesto, el profesor Jesús Galindo, con sus postulados de comunicología y de ingeniería en comunicación social. Entonces estamos hablando de nuevas teorías que están basadas en la estrategia y en la mirada corporativa como una mirada que visualiza la organización, no únicamente como la mirada sistémica, es un todo, se correlaciona, es un sistema abierto, sí, pero también la organización para estos teóricos es un ente colectivo, son inteligencias conectivas a partir de las cuales se co-construye. Yo les invito a buscar bibliografía, mucha de ella disponible gratuitamente. Pediré a mis queridos colegas de CONCIN que les hagan llegar a través de los chats de WhatsApp algunos de los libros de estos autores que son de libre acceso para refrescar nuestra mirada hacia las nuevas teorías de la organización. Y con base en estos postulados de la nueva teoría estratégica, quisiera arrancar mi intervención en este gran Congreso Iberoamericano de Comunicación 2020. Necesitamos pensar un poco más desde la complejidad, mirar a las organizaciones como complejas y complejo que no complicado. Complejo es que se compone de muchas partes, que está entretejido, es como una madeja de estambre de muchos colores, están entretejidos y es difícil distinguir entre uno y otro, ¿sí? Entonces, si tuviéramos una madeja de estambre de muchos colores, para analizarla, pues tendríamos que deshacerla y mirar todos los colores, como por supuesto el nivel cognitivo de análisis, ¿sí? Que separa. Pues no es necesario. Podemos asumir y comprender la complejidad, no solamente del tejido social, sino organizacional y, por supuesto, dentro de los emprendimientos. La micro, pequeña, mediana empresa es indispensable comprender la complejidad del contexto en que vivimos las MIPYMES. Para ello, tenemos que aceptar, primero, que la realidad es desordenada, es ambigua, que está llena de incertidumbres, y al momento de aceptar estos postulados, el error es natural, que pertenece a la estrategia, que lo contempla, entonces nosotros
vamos a aligerar un poco las exigencias que tenemos a nivel interno organizacional, las exigencias de tener una comunicación adecuada, las exigencias de tener una comunicación interna que logre, que cambie, ¿sí? Primero comprender la complejidad y luego pasar del dato a la acción, de la información a la acción, de el decir, el informar al actuar, al co-construir, al vincular. Una de las sugerencias que siempre hago en intervenciones con MIPYMES es estrategar en vez de planear. Es decir, primero tener objetivos, porque son el punto de partida de la estrategia, ¿sí? Tener un objetivo para todo tener objetivos. Es decir, una MIPYME seguramente que se dedica a las ventas dirá, es que mi objetivo es vender más, ¿sí? Pero para el gran objetivo, vender más, pues tenemos que hacer muchos otros objetivos, muchas otras actividades que en conjunto llevan a un gran objetivo que quizás no precisamente es vender más. Tendríamos que asomarnos un poco al tema del factor humano. Entonces, estrategar es distinto que planear, porque el estratega se basa primero, fija su mirada en objetivos, en futuros posibles y empieza a trazar rutas, rutas hacia el futuro o rutas desde el futuro. Ahorita les voy a explicar cómo es eso de rutas desde el futuro. ¿Sí? Rafael Alberto solía llamarlos futuribles. Y bueno, en vez de planear, estrategar. ¿Por qué no la planeación o no la planeación estratégica que es típico de las intervenciones en MIPYMES? Porque la planeación no contempla los errores, la planeación es una línea de logro de objetivos en el tiempo. Y fíjense ustedes qué está sucediendo, que de repente, como micro, pequeños empresarios o medianos empresarios, antes de la pandemia, pues todo venía lineal, bonito, en la medida de lo posible, planeando y ajustándonos a planeaciones, y de repente llega una contingencia, ¿y qué sucede con esos planes? Con esas líneas de tiempo perfectas, con esas cosas que teníamos que hacer a mediados de abril, ¿sí? Entonces es cuando entra la mirada del estratega y por supuesto del estratega en comunicación, que es lo que nos reúne en este congreso. Voy a hablar un poco hacia lo local. Quisiera que me permitan contarles en mi México las cifras. Bueno, estas son cifras del INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, y teníamos hasta 2019 4 millones de MIPYMES registradas, 4 millones en México. Nuestras MIPYMES, seguramente es un contexto muy similar en Latinoamérica. Nuestras MIPYMES generan el 72% del empleo a nivel nacional en México y el 52% del Producto Interno Bruto. Así de importantes son las MIPYMES en la sostenibilidad de la economía. Entonces, cuando vemos estas cifras, seguramente será muy parecido en Chile, en Perú, en Argentina, en Venezuela, será muy parecido. Las MIPYMES son el sustento de la economía en su mayoría, no lo son las grandes empresas. Bueno, en la localidad donde yo vivo, en la entidad donde yo vivo, que es Oaxaca, México, que es un estado al sureste de la República Mexicana, pues ni siquiera tenemos industria, ni siquiera tenemos grandes empresas instaladas en mi ciudad. Entonces las MIPYMES seguramente estarán más altas en estos porcentajes en cuanto a su aportación para el PIB estatal y la generación de empleos, ¿verdad? Entonces, este es el contexto de México y me atrevo a decir que es similar en Latinoamérica. Tengo la fortuna de pertenecer a la red Small Business Development Center, que es un centro de desarrollo para la pequeña empresa cuya sede está en Washington. Y gracias a una invitación de nuestra Dirección de Economía aquí en Oaxaca,
pertenecemos a una red de consejeros líderes. El último estudio del SBDC, que va de marzo a septiembre, refleja cuáles son las principales preocupaciones de los microempresarios. Esto está actualizado a septiembre. Y fíjense hacia dónde van las necesidades y las preocupaciones de los microempresarios. Estamos hablando de América en general. Bueno, primero es cubrir las necesidades básicas de la MIPYME, ¿sí? Fíjense a nivel de Maslow en dónde estamos. Eso es, a partir de la pandemia, marzo, septiembre es, ay, que esté la nómina, que podamos salir avante con los gastos, que podamos generar utilidades. Otras de las preocupaciones son el futuro, por supuesto, ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder sobrevivir? ¿Sí? Las estrategias inmediatas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a generar en lo que entramos a la reactivación económica de la nueva normalidad? ¿Cuáles serán mis alternativas para sobrevivir? Y otras de sus preocupaciones es que si ya eran aptos los micro, pequeños y medianos empresarios para ir al día, como decimos, para estar al día, para resolver al día, pues ahora están sumergidos en una cuestión tremenda de inmediatez. No sabemos mañana. Entonces, esta es una preocupación de los microempresarios, tener que elegir, evaluar y corregir en tiempo real. Hoy en la mañana hice una producción y yo no sé si en la tarde se va a colocar, si esta semana se va a vender, sí. Y parece que en un panorama bastante realista no tenemos la certidumbre de cuándo. La recuperación económica promete ser lenta para las MIPYMES latinoamericanas. En este estudio, el 70% de las MIPYMES o los microempresarios pequeños y medianos mencionó que estaban en un entorno de crisis y disenso en la toma de decisiones. Es decir, se tomaban decisiones, pero se tomaban decisiones en medio de la presión, en medio de la crisis y en medio del disenso. El disenso comprendido como el no estar de acuerdo en su totalidad. ¿Nosotros qué buscamos por lo regular? Los consensos, ¿no? Queremos siempre que haya consenso. Incluso, bueno, años atrás, por cierto, antes de que yo descubriera los postulados de la nueva teoría estratégica, como consultora era una gran preocupación, y creo que nos pasaba a la mayoría de los consultores, buscar los consensos, ¿sí? Por eso es tan necesario entender la complejidad de la MIPYME, entender la complejidad organizacional para no buscar desesperadamente el consenso, sino comprender el disenso y construir desde la diferencia. Bueno, esta es una situación real, datos del SBDC, en donde tenemos MIPYMES estresadas. Ya lo decía mi querido Efraín Fernández Palacios ayer en su disertación sobre bienestar emocional. Estamos trabajando y estamos operando y estamos actuando en medio de una inestabilidad emocional lamentable, ¿sí? Ahora, si somos responsables de empleos, si somos responsables de colaboradores, si somos responsables de la manutención familiar, eso se incrementa, ¿sí? Entonces, más que nunca es importante el papel que juega la comunicación interna dentro de las MIPYMES. Por supuesto que la comunicación interna es un factor determinante para la salud y el bienestar de la MIPYME. ¿Qué resulta el disenso? El disenso resulta de las diferentes percepciones, de las interacciones, el intercambio de información, de mensajes entre las personas que colaboran en la MIPYME. Pero pensemos, ¿no es algo natural el disenso? ¿Por qué es entonces una preocupación del 70% de los microempresarios, de los pequeños empresarios y los medianos empresarios? Es una gran preocupación estar en disenso,
¿sí? Es que no nos ponemos de acuerdo. Es que tenemos que imponer las decisiones desde el liderazgo. Y se los digo no como frases a bote pronto, sino porque yo he estado en el corazón de las MIPYMES asesorándolas ya por más de 5 años. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Entonces, si nosotros leemos que el disenso es resultado de percepciones diferentes, pues suena muy normal. Vivimos en un mundo polisémico. Todos tenemos diferentes percepciones sobre casi todas las cosas, ¿verdad? Sobre el gobierno, la sociedad. Entonces, ¿por qué no logramos aceptar el disenso? Quizás porque nadie se los ha dicho y porque seguimos buscando a nivel de intervención comunicacional los consensos. Bueno, pues esto es algo que tener mucho en cuenta al momento de intervenir en comunicación interna, porque definitivamente al apostar a la estrategia estamos aceptando el error y el disenso como una cuestión natural, como una cuestión incluso necesaria para el aprendizaje. Si todo fuera miel sobre hojuelas, comunicarnos de manera lineal, pensar en estos esquemas de comunicación de los funcionalistas, en donde nos decían emisor, mensaje, receptor, y en medio un mensaje y abajo un feedback. Y todos creíamos que eso era realidad, y cuán más complicado, que no complejo, cuán más complicado fueran esos modelos, nosotros nos sentíamos más y más preparados para enfrentar el proceso comunicacional. Recuerdo, todavía en 2008, yo enseñaba como profesora en mis sílabos, seguramente habrá tal vez algún alumno veterano por aquí, que enseñaba precisamente basada en los funcionalistas. Entonces, recuerdo que había un modelo de comunicación que yo enseñaba mucho, que era el de David Berlow, en donde decía, hay un emisor, por supuesto, hay un mensaje y un receptor, como la base del modelo funcionalista, y decía, el emisor es el activo, ¿sí? O sea, es decir, el receptor está como en un rol pasivo esperando el mensaje. Y el emisor es el que actúa, pero para eso, el emisor tiene unos códigos. Y esos códigos han de pasar como en una cajita del tesoro y convertirse en un mensaje que se entrega al receptor y el receptor a su vez ha de decodificarlo. Y por supuesto, al decodificar el mensaje, el receptor pasa a tener un rol activo que luego se vuelve feedback y regresa. Y entonces deben de tener los mismos códigos emisor y receptor, hablaba de codificación y decodificación, para poder comprender este mensaje y entonces existe, sí, y solo sí existe comunicación. Hoy sabemos que nada de eso es así, que estamos inmersos en la complejidad, que hemos aceptado la complejidad. Y quiero contarles esta anécdota brevísima, que para mí siempre las anécdotas de aprendizaje que me han regalado mis profesores son las más valiosas. Y en alguna ocasión, cuando conocí a Rafael Alberto Pérez, que fue por ahí de 2010, más o menos, en alguna charla que tuve con él, me dijo, ¿cómo enseñas la comunicación? Y le dije, no, pues yo estoy basada en los modelos avanzados del funcionalismo, porque, y le conté este modelo de el emisor que codifica el mensaje codificado y el receptor que decodifica. Y me acuerdo muchísimo que me preguntó con una empatía que él siempre tenía para sus estudiantes, y me comentó, me decía, entonces necesariamente debemos de tener los mismos códigos para transformar el mensaje en feedback. Yo muy segura de mí misma le dije, por supuesto, necesitamos tener los mismos códigos. Ok, me dijo, fíjense cómo parafraseó. Me dijo, entonces quiere decir que tú no puedes comunicarte con tu perro a través de la mirada. Tú no puedes comunicarte con una persona que tenga capacidades diferentes o una persona
que tenga discapacidad motriz a través de un lenguaje propio que generen entre ustedes. Y empezó con esta serie de preguntas en donde en 2 minutos de conversación me hizo pensar que esos modelos son ya un antecedente de la comunicación para su estudio. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de disenso? De algo tan natural como las diferentes percepciones, el intercambio de mensajes, que nunca es perfecto, ¿sí? La producción de significados, por supuesto, y de la relación y el vínculo entre personas. Naturalmente, existe un disenso casi siempre en los procesos organizacionales. El rol de la comunicación interna en las MIPYMES entonces es crucial, es fundamental, porque estamos hablando entonces de que la comunicación al interior no únicamente se va a mirar en forma de disenso, sino también de consenso, de toma de decisiones, de administración de recursos. La comunicación tiene que ver con todo, decíamos, es parte de la estrategia. Afortunadamente, en la última década, ya muchos de mis colegas lo han dicho, se le ha dado la importancia y el lugar que le corresponde a la organización organizacional, a la comunicación interna, ¿sí? Hoy hablamos de comunicación organizacional estratégica, también con postulados del doctor Rafael Alberto Pérez, en un libro que prometo que les voy a hacer llegar a través del chat de WhatsApp, un libro compilado coordinado por el doctor Luis Jesús Galindo Cáceres y por el doctor Octavio Islas, donde hablan de la comunicología y la comunicación estratégica. Y en este vínculo, Rafael Alberto Pérez habla de comunicación organizacional estratégica. ¿Cuándo es estratégica la comunicación interna? Pues cuando ha de ser utilizada para el logro de objetivos corporativos, para el logro de objetivos comunes. Tú no puedes generar una estrategia en solitario. Es algo que tantos líderes tienen que comprender. Las estrategias no se generan en una mente brillante y luego le dices a los demás que las acciones. Las estrategias, para ser exitosas, han de ser estrategias colectivas, han de ser estrategias co-construidas. Imagínense qué tanta posibilidad hay en un entorno en donde las MIPYMES, estamos hablando de que las microempresas de 5 a 10 colaboradores o de 2 a 10 colaboradores, las pequeñas empresas de 10 a 50 colaboradores, en donde estamos tan cercanos, en donde el disenso tendría que ser aceptado como algo natural, superable, en donde las estrategias tendrían que co-construirse, porque somos tan poquitos, podemos sentarnos a charlar. Y esta preocupación que al parecer es solo del propietario, es solo de la empresaria y del empresario, tendría que ser, en vez de una preocupación individual, una ocupación colectiva. Y en ello reside la importancia de la comunicación interna en las MIPYMES, en que en este contexto de pocas personas debería abundar la comunicación. Deberían lograrse objetivos comunes a través de pequeñas estrategias apuntando al logro de pequeños objetivos. Se suele confundir mucho la meta con el objetivo y esa, por ejemplo, en mi labor como asesora de comunicación es muy importante. La meta viene por lo regular en forma de una misión o en forma de un gran objetivo. Se parecen mucho, Se parecen mucho. Creo que es una manera de redactar filosofía muy común en Iberoamérica, ¿sí? Pensemos en mi ciudad, Oaxaca, ¿no? Ser la mejor empresa a nivel local con los productos de mejor calidad que provea a la comunidad, todo se parece. Esa es una meta o un conjunto de metas. ¿Qué tendríamos que hacer a nivel asesoría de comunicación para decir a estas MIPYMES que tú no puedes caminar hacia algo tan grande, que tú tienes que plantearte objetivos pequeñitos
ir paso a paso sin perderlos de vista para llegar a esta gran meta. Es la diferencia entre meta y objetivos. Todos aquí sabemos que los objetivos deberán de cumplir con 3 factores. Al menos ser viables, es decir, que el contexto permita que sucedan, ser factibles, que tengamos los recursos para llevarlos a cabo, para llegar a ellos, los recursos, y ser mesurables, que se puedan medir. Entonces, si tenemos pequeños objetivos que son viables, factibles y medibles, y orientamos la comunicación para que sea una palanca al logro de estos pequeños objetivos, estaremos haciendo, pónganle los objetivos que quieran, comunicación interna adecuada. Si logramos que el liderazgo disminuya las jerarquías, es increíble que haya organizaciones tan pequeñas como las MIPYMES, las microempresas, los emprendimientos, en donde hay 3 personas y el líder pretende ser la punta de una pirámide que no tiene sentido que exista, mucho menos en nuestros tiempos, ¿sí? Me ha tocado vivir situaciones tan, ¿cómo decirlo? Tal vez simpáticas, en donde durante esta pandemia, organizaciones pequeñas, MIPYMES, que tienen una cultura altamente vertical, descendente, muy autoritaria, de repente el jefe se veía en las reuniones de Zoom en un cuadro completamente horizontal, en donde todos estaban pues al mismo tiempo, como sucede, y las jerarquías se desdibujan. Entonces el líder se preocupa por seguir teniendo la jerarquía en una realidad, en un nivel de transformación social que nos exige la horizontalidad, que nos exige el vínculo, nos exige la comunicación efectiva en las organizaciones. ¿Cuán más si son organizaciones pequeñas? Entonces, nos damos cuenta de la gran importancia que tiene la comunicación interna. La comunicación interna en las MIPYMES es una detonadora del logro de objetivos. Es parte indispensable, debe ser parte indispensable de la estrategia. Les ruego que disculpen la emoción cuando hablo, pero seguramente mis alumnas y alumnos sabrán que estos son temas que verdaderamente me apasionan. Continúo. Les voy a comentar en breve el caso local de los textileros. En mi hermosa ciudad, la ciudad de Oaxaca, México, de la cual estoy sumamente orgullosa, parece comercial, lo es, visiten Oaxaca cuando todo esto termine. Tenemos artesanos, por supuesto, porque somos un estado de la República en donde proliferan las artesanías y las artesanías indígenas, sobre todo. Tenemos 8 regiones, cada región con una diferente cultura indígena. Bellísimo, mira. Tienen que venir a México y tienen que conocer Oaxaca. Caso local de los textileros. Hace algunas semanas, es muy reciente, que sucedió puntualmente el 15 de septiembre, en alguna de mis intervenciones como asesora de comunicación de MIPYMES, como parte de este programa que les digo, Small Business Development Center, hacemos en la práctica el programa de asesoría, en mi caso, de comunicación y desarrollo humano para las MIPYMES. Tenemos un colectivo de textileros que son artesanos locales que trabajan textiles, por supuesto con las texturas, con los diseños de nuestra región, de diferentes regiones del estado, pero puntualmente de los valles centrales de Oaxaca. Los textileros pensaban que lo que necesitaban era un curso de integración en trabajo en equipo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de la reunión y de la asesoría? El disenso. Pensemos, ya les dije las cifras, ¿no? Las decisiones se toman en medio de la crisis. Además, pues como son colectivos y cada uno, un colectivo con muchos talleres de costura, pues es tan difícil que que pongan un lenguaje común, porque pues yo quiero este diseño, yo quiero este otro,
yo tengo esta idea, yo difiero de tu idea. Y entonces, en esta cuestión de que necesitaban, según un curso o una alineación de trabajo en equipo, integración de equipos. Y resulta ser que era un caso completamente de comunicación interna, ¿sí? Es decir, cuando intervenimos un pequeño grupo de personas, podemos ver las bondades de la comunicación interna actuar. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en disenso y necesitamos trabajar en equipo. La cuestión es, no siempre es necesario aferrarse al trabajo en equipo. Lo que es necesario es asumir que el consenso no es lo primordial. No necesitamos estar en consenso para co-construir. No necesitamos dialogar para hacer consenso, sino construir soluciones a partir del disenso. ¿Qué se hace en estas intervenciones hacia las MIPYMES? Conversen. ¿Cuáles son sus problemas? Esto se puede llevar a un nivel, es exactamente la misma intervención a nivel MIPYME, de pequeños artesanos, como están viendo en esta fotografía, a un nivel altos ejecutivos de una mediana empresa, solamente cambiaría la infraestructura, pero la intervención que hacen ellos en comunicación interna es mágica, ¿sí? Porque entonces, ok, detectas coincidencias, ¿sí? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es por lo que están atravesando? Y ahí surge como espuma naturalmente el consenso. Ojo, el consenso. Ah, pues todos estamos viendo que no hay dinero para materia prima, que tenemos muchos problemas para ponernos de acuerdo, que no estamos funcionando en las redes sociales, que nuestros niveles de venta han disminuido mucho, que todo eso, los problemas, son consensos y las soluciones generan disensos. Entonces, ¿cuál es el rol de la comunicación interna dentro de la MIPYME? Construir desde el disenso, superar el disenso. Ese es justo el rol de la comunicación interna. ¿A través de qué? A través del vínculo, a través del diálogo, a través de la construcción colectiva de estrategias. Es real. Y esto lo podemos poner al nivel más alto, en un edificio en el World Trade Center México, con un grupo de altos ejecutivos. Funciona de la misma manera. Los problemas seguramente tendrán consenso. Tenemos problemas para comunicarnos. Tenemos un problema en el liderazgo. Tenemos un problema de que de que las jerarquías limitan la comunicación. Ahí salen los consensos. Y los disensos a la hora de solucionar. Entonces, ¿qué hace el interventor de comunicación interna? Estos son sus consensos y estos son sus disensos. ¿Cómo vamos a construir? Porque finalmente el trazo de objetivos y el trazo de rutas está en común para todos los miembros de la micro, pequeña y mediana empresa. Siempre es parecido, ¿sí? Decía, las técnicas utilizadas en comunicación interna para proveer de estas rutas claras a las MIPYMES a través del diálogo, la vinculación y la relación, que ellos sean los que conversen, que lleguen a las soluciones. Hay una técnica que a mí me gusta llamarla, pero no tiene nombre aún, espero en algún momento escribir sobre ello y que mis profesores me den la oportunidad de hacerlo. Es la técnica pie futuro. Vuelvo al profesor Rafael Alberto Pérez, Nueva Teoría Estratégica. Eso fue muy reciente, más o menos en 2018, si mal no recuerdo, en una de sus muchas visitas a mi bella ciudad. En una conversación me decía, por supuesto sabemos que es primero el proceso de pensamiento y después el proceso de acción. Y la técnica pie futuro, cuando él hablaba de futuribles, decía, son futuros mejores que los actuales, son futuros posibles.
y por supuesto dependen de la imaginación del estratega, del proceso de pensamiento del estratega, del proceso de pensamiento de la organización, ¿sí? Entonces la técnica pie futuro es, imagina que tú has logrado tu objetivo. ¿Qué año es? Pues no sé, es 2021. Muy bien. Imagina que lo lograste y que recorriste diversos caminos. ¿Qué hiciste en 2021 para lograr tu objetivo? Este pequeño objetivo que te has planteado. Pues primero conversé con mi equipo para decirles lo importante que era incrementar las ventas. Y con la técnica pie futuro, es decir, del futuro al presente, estás estrategando o puedes lograr que los equipos hagan estrategia a partir de la imaginación y de los futuros posibles construidos en conjunto, co-construidos. Es más sencillo de lo que parece, es mirar desde el futuro hacia el presente para poder construir mejores procesos de pensamiento, pensar en el error como natural. Y si algo sale mal, pues entonces toma una ruta distinta. ¿Sí? Muy bien. Ok, me restan 10 minutos. Bien, estoy por finalizar prácticamente. Bueno, les hablaba del caso de los textileros. ¿Vieron este slide donde están ellos conversando? Bueno, a partir de los consensos sobre los problemas y los disensos sobre las soluciones, ellos llegan a conclusiones solo con el uso de técnicas de comunicación interna, vinculativa y relacional. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hicimos en el futuro, en nuestra imaginación, en nuestra mente para resolver? Pues miren, abrimos nuevos canales de comercialización, tradicionales y digitales. Nos dispusimos a regular nuestros procesos administrativos, financieros, contables. Implementamos nuevos medios de cobro que nos limitaban a no poder hacerlo. Participamos con mayor fuerza en ferias, en expos, en encuentros y si se puede internacionales, mejor porque nuestras artesanías son dignas, son hermosas para llevarlas fuera. Pensamos en cómo hacer para la exportación. Participamos juntos para lograr fuentes de financiamiento público y privado. Diversificamos nuestros productos. Hicimos no solamente sábanas, edredones, cojines, hicimos juguetes con nuestros productos. Construimos significados con nuestros stakeholders. Todo esto es papel de la comunicación interna. Todo esto es posible de aplicarse en cualquier MIPYME. El ejercicio de diálogo y de vinculación favorecería en nuestras épocas de pandemia y contingencia el contexto de la economía a nivel micro y macro social. Entonces, colegas, queridísimos colegas de nuestro Congreso Iberoamericano de Comunicación, vamos a hacer comunicación interna inteligente, co-constructiva, vinculativa, dialogante. Vamos a hacer estrategias en las MIPYMES. Vamos a someter nuestras opiniones a los demás, que no al consenso, a los demás. Vamos a construir desde el disenso, vamos a superarlo. Ese es el papel de la comunicación interna en las MIPYMES. Resumen, queridas y queridos participantes del CONCIN 2020, los objetivos son el punto de partida, de ahí partimos y hacia ahí vamos, y de llegada a la estrategia. La estrategia es hija de la imaginación. Solo imaginando podemos construir en nuestras mentes propias y colectivas un futuro mejor. Y los futuribles o los futuros posibles son la antesala de la estrategia.
Y con esto finalizo mi intervención, no sin antes agradecerles ampliamente estos minutos de escucha que me han regalado en este maravilloso espacio del CONCIN 2020. Muchas gracias y un abrazo grande desde Oaxaca, México. Agradecemos a Sacil Changoya su participación en este evento,